Muy buenos días, mis hermanos. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que el Señor concede a nuestras vidas de poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Tenemos para este nuevo mes de julio la palabra del Señor que nos lleva a reflexionar, a meditar en ella. Y el título general para este mes dice: ser creyente, entre otras cosas, requiere nacer de nuevo, ser valiente y no pecar. Y para este día domingo 4 de julio del 2021, el tema dice: un verdadero creyente no hace del pecado algo habitual. La lectura bíblica la tenemos en San Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3, y daré lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y la otra lectura bíblica está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Damos lectura en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, y que dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Gracias al Señor, amados, por esta oportunidad, como he dicho, que Dios nos concede en esta mañana, en este nuevo día domingo, de poder estar reflexionando a la luz de su palabra. Hemos estado mirando, amados en el Señor, que el hombre sin arrepentimiento, sin este nuevo nacimiento del Espíritu, en su vida jamás podrá verdaderamente dejar de pecar, porque es necesario reconocer a Jesucristo como su Hijo, como su personal Salvador, aquel que vino a pagar el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y todo aquel que cree en Él, verdaderamente es reargüido, es compungido de pecado y viene arrepentimiento. El primer paso es arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, ciertamente la palabra del Señor nos lleva a que consideremos, viene convertimiento. ¿Y qué es el convertimiento? El convertimiento es volverse del camino o de la vida de pecado y someterse ahora a la palabra de Dios, que es la doctrina. Porque esta es la doctrina, la palabra de Dios. Es la enseñanza, es lo que debemos realizar, lo que debemos hacer, lo que debemos aplicar en nuestra vida. La palabra del Señor nos lleva a que consideremos, a medida que aumenta el avance del secularismo, los creyentes empiezan a sentir la presión social del entorno en cuanto a la imposibilidad de la manifestación pública de la fe. Si una persona ataca nuestra fe, eso es libertad de expresión. Pero si un cristiano proclama las verdades absolutas de la palabra de Dios, eso es intolerancia. Así se está viviendo hoy día. Por eso es que es importante considerar, hermanos, que el único que puede mantenerse proclamando y viviendo de acuerdo a la enseñanza y a la palabra del Señor es aquel que ha nacido de nuevo. Porque ciertamente la presión secular, la presión del medio, lo lleva a muchas veces a callar y a no proclamar verdaderamente la palabra de Dios por el que dirá. No solamente es ahora, en todo tiempo ha ocurrido esto. Nosotros tenemos que considerar, hermanos, los hombres de Dios en el tiempo de la iglesia primitiva. Tenemos los mártires de la fe, que por proclamar el Evangelio, por proclamar la fe, también fueron algunos apedreados, encarcelados, y esto no ha cambiado, porque ciertamente hay un enemigo que no le agrada que proclamemos que Cristo es el Señor y que fue a través de Él
hay salvación y vida eterna. Y si el hombre no reconoce a Jesucristo, como ya lo hemos estado viendo el mes pasado, como su único y personal Salvador, no reconoce que su amor es tan grande que vino para morir por los pecadores, para que los pecadores tuvieran salvación, pero para ello ya hemos dejado claro que tiene que el hombre reconocer a Jesucristo como su único y personal Salvador para alcanzar esta dádiva que se nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que la palabra del Señor en esta hora nos lleva y nos dice, un verdadero creyente no hace un hábito del pecado. ¿Qué significa un hábito? Algo que todo el tiempo es algo habitual que la criatura peque. Esa era nuestra vida pasada. El pecado era habitual en nuestra vida. Hoy día, como hijos de Dios, no es algo habitual, es algo casual, es algo que no queremos hacerlo, pero se realiza en nosotros y para ello el Señor nos ha dejado, ciertamente, hermanos, como hijos de Dios, Él nos ha dicho, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos. Por eso teníamos los títulos pasados que nos decía que si hemos pecado, hermanos, debemos confesarle a Dios nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque conoce nuestra naturaleza, conoce nuestra vida. Por eso que es importantísimo entenderlo, hermanos, que Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para vivir una vida de acuerdo al propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Qué importante es considerar, hermano, la palabra del Señor. Vamos a mirar en Timoteo, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice allí Timoteo? Hermano, primera de Tito. En Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso nos salvó, no por obra, sino por gracia, que nosotros, hermanos, hemos recibido esta gracia, no por obra, sino por el amor tan grande de Dios. ¿Qué es lo que necesita ahora el hombre? Creerle a Dios. Y el que le cree a Dios vive obedeciendo a esta forma de doctrina, obedeciendo a su palabra, entendiendo que no hay otro medio, hermanos, para poder llevar una vida agradable al Señor. No conforme nuestros propios deseos, nuestros propios instintos, nuestras propias intenciones de la criatura, sino de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos habla que nosotros debemos vivir, realizar, guardar, hacer, porque el Señor nos dice que hemos sido llamados para buenas obras. Para esto hemos sido llamados, para esto hemos sido puestos, para que llevemos fruto, y el fruto no es otra cosa que la obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas. No las obras de la carne, que en otro tiempo se manifestaban en nosotros y vivíamos en una vida de pecado. Despertábamos y seguíamos en una vida pecaminosa, desagradable a Dios. Por eso, en este pasaje donde hemos tomado estos versículos, encontramos que este principal, que es Nicodemo, que vino de noche a Jesús porque se había dado cuenta que nadie, absolutamente nadie, podía hacer las obras que él hacía si no estaba Dios en su vida. Así también hoy día nadie puede hacer buenas obras o vivir piamente, hermano, si no está Cristo en su vida, porque esta naturaleza que llevamos consigo no es sujetada sino solamente por el Espíritu Santo de Dios, que es puesto en la criatura una vez que se ha producido nuestro nacimiento, nuestro regeneramiento en nuestra mente, y hoy día podemos obedecer mediante el Espíritu Santo de Dios a su palabra. Por eso que es importante el convertimiento.
viene, hermano, el reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, viene, hermano, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae consigo convertimiento y podemos ahora obedecer a su palabra para vivir conforme el propósito, como ya lo hemos dicho, de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz, la luz admirable del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, su palabra nos ha dicho y nos dice, hermanos, que ciertamente, ¿no?, que Él nos salvó, no por oraciones, no por ayuno, no por obra, no por dádivas que nosotros hubiésemos podido realizar, sino por gracia, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, renovó nuestra mente, hermanos, cambió en nosotros aquella mente de la persona caída, de esta imagen humana caída que se dejó llevar al pecado y hoy día es regenerado. Y cuando hablamos de regeneración, también escuchamos, para aquel que no conoce las cosas de Dios, escuchamos que Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Allí vivíamos sin el conocimiento que ahora nos da su palabra. Qué importante es entender esto. Por eso cuando la criatura dice yo soy salvo, el Señor me salvó, yo me entregué a Cristo, fui bautizado en tal y tal parte y sigue llevando una vida pecaminosa, ciertamente el tal no ha sido verdaderamente nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, busca lo de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí en Dios son todas hechas nuevas. Hay una nueva vida, un nuevo actuar, una nueva actitud, una nueva forma, hermanos, de vivir, porque esto es lo que hace el Señor, renueva nuestra mente. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Veamos qué nos dice allí Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor nos va llevando a que consideremos, hermanos, su palabra para que nosotros no erremos. La palabra del Señor nos habla y nos enseña por ella misma. ¿Qué dice? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Hemos nacido, pero la criatura cayó en pecado y quedó y murió. Por eso el Señor le dijo que ciertamente si comían del árbol que estaba en medio del huerto morirían. El hombre murió para Dios. Por cierto, físicamente siguió respirando, siguió caminando, pero en la vida espiritual del conocimiento de Dios murió y era necesario que éste fuese, ¿no?, reivindicado, resucitado. Esta imagen que Dios creó para sí se perdió y Él la quiso resucitar para gloria de su nombre. Él sabía, hermano, la naturaleza de la cual estaba hecho, incluso el salmista lo recuerda. Y lo dice, Señor, acuérdate que somos barro, somos débiles, somos personas que verdaderamente no tenemos la capacidad. Pero ahora el plan maravilloso de Dios nos ha resucitado por intermedio de la fe en Jesucristo, por el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Qué importante es entenderlo. Por eso que nadie puede, dice su palabra, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Lo hemos repetido, Jesús mismo lo declara allí, hermano, en el Evangelio según San Juan capítulo 14. Él dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Sí, creed también en mí. Y luego declara y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí.
hermano, porque ciertamente nadie que no reconozca a Jesucristo como su único y personal Salvador podrá alcanzar salvación y vida eterna. Él es el medio. Y ya lo hemos repetido, volvemos a decirlo, a recordarlo a través de su palabra. Juan vino a preparar el camino y él mismo, no conociéndolo, mandó a preguntar. Cuando estaba ya encarcelado, mandó a sus siervos a preguntar, ¿no?, si él era el Mesías, si era el que había de venir. Él no dijo sí, pero mandó a decir con sus siervos: los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan. A los pobres les he predicado el Evangelio, a los pobres de espíritu, aquellos que no tienen esperanza. Yo soy la esperanza. Ese fue el mensaje que recibió Juan. Y cuando le vio, él pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que es importante, amados en el Señor, poder entenderlo, que nos dice allí Primera de Pedro, como lo hemos leído. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Ella nos muestra cómo nosotros tenemos que considerar esta obra gloriosa de la cruz. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a comprenderlo. Siendo renacidos, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios hemos sido renacidos, hemos sido resucitados, hemos recibido vida y vida eterna. Por eso que la palabra del Señor es la que nos hace comprender. Nadie, absolutamente nadie puede alcanzar este don inefable si no reconoce a Jesucristo como su único y personal Salvador. Y habiendo sido renacido, el Espíritu Santo de Dios, que ahora llega a morar a la criatura, Él es el que lo guía. ¿Y a qué lo guía? ¿A dónde lo guía? ¿A dónde lo lleva? A toda verdad, a toda justicia, a toda buena obra, a todo lo de buen nombre, a todo lo santo, a todo lo puro. Y lo reargulle cuando peca, cuando la criatura comete pecado, es reargüido y por lo tanto viene arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a confesar ante Dios: Señor, he pecado, he faltado delante de ti. No soy digno de esta dádiva tan grande, perdóname, ten misericordia. Por eso allí se cumple la palabra de Dios, que nos dice: hijitos míos, habéis pecado, abogado tenemos. Imploramos misericordia ante el Padre por intermedio de Jesucristo, su Hijo. Y Él intercede por nosotros, sabiendo, hermanos, que por sí solo esta naturaleza no puede. Por eso que es importante. El hombre, un verdadero creyente, no hace del pecado algo habitual, algo permanente. El hombre no despierta para pecar. No, y si en el caminar del día comete pecado, lo debe confesar ante Dios, arrepentirse, porque el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros testimonio de que hemos pecado, que hemos desobedecido a su palabra, a su mandamiento. Qué importante es esto. Y poder, hermanos, vivir una vida en comunión con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, del reconocimiento de que nosotros por sí mismos no podemos hacer la voluntad de Dios. El único que nos da la fuerza, nos da, hermanos, el entender, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Que el Señor bendiga a su iglesia en este tiempo, podamos comprenderlo, hermanos, que necesitamos ciertamente cada día tener esa comunión íntima con Dios para poder estar nutridos. No en vano el Señor dijo: sed lleno del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito?
para que podamos nosotros resistir los embates, las influencias que hoy día nos rodean, porque todo se levanta contra lo que sea de Dios, y nosotros siendo de Dios tendremos dificultades, tendremos esa influencia negativa del enemigo del alma, de aquel enemigo que domina este mundo, el cual lo tiene cautivo, y él batalla contra los hijos de Dios. Por eso que es importante hoy día, hermanos, entenderlo, que dice allí la palabra del Señor en San Juan 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo de Dios permanece en él. Por lo tanto, el hombre no es llevado al pecado porque sí. La palabra del Señor nos dice que nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia. El hombre es tentado por el pecado, por su propia concupiscencia que existe en él. Por eso es importante, hermano, un convertimiento. Convertidos a Dios, arrepentidos y convertidos, dice su palabra. No solo un arrepentimiento. El arrepentimiento sí lo reconozco, sé que hice mal, sé que esto no debía haberlo hecho, pero no se convierte y sigue, hermanos, viviendo una vida de acuerdo a su propósito y a su voluntad, y vuelve a caer en pecado. ¿Por qué? Porque no se ha convertido, no ha dejado la voluntad de él a la voluntad de Dios. Entregar nuestra voluntad al Señor para que a través del Espíritu Santo seamos guiados a toda verdad, a toda justicia y a toda buena obra. Por eso que encontramos que el apóstol Pablo tuvo una conversión. La palabra conversión significa volverse, como ya lo hemos dicho en estudios pasados, en escuelas dominicales pasadas, volverse de su camino, darse vuelta y volver el camino hacia atrás, en la dirección opuesta en la que la voluntad del hombre iba caminando. Así también es en el cristiano hoy día, en todo aquel que cree a la palabra del Señor, debe haber una conversión. De modo que aquel que no realiza este convertimiento, el que no se convierte a Dios, el que no entrega su voluntad a la palabra de Dios, al Señor, es imposible que pueda vivir una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque vivirá en su voluntad, en su propósito, y la voluntad nuestra está reñida con la voluntad de Dios, porque Él dijo: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como están altos los cielos y la tierra, así están altos mis caminos de vosotros. Por lo tanto, convertidos y arrepentidos, hermanos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, entregar nuestra voluntad a Dios para que se cumpla el propósito para el cual Cristo el Señor vino a entregar su vida en el Calvario de la cruz. Someteos a Dios, hermanos, porque ciertamente entonces seremos nosotros considerados hijos. El hijo obedece a su padre, a la voz de su padre, y el Señor no en vano dijo: mis ovejas, los que se han convertido, hermanos, dice que mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por lo tanto, es importante entenderlo. ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito? Lo hemos repetido, lo hemos dicho, y no es menos volver a decirlo. Yo os he puesto a vosotros para que seáis luz del mundo, para que la luz tiene un propósito, de que alumbre, que manifieste cuál es el camino a llevar. Por eso que si una criatura dice, ¿verdad?, ser un creyente, no debe tener como hábito el pecado. Nos debe ser una criatura que para él le dé lo mismo, porque es creyente, peca.
no es habitual, yo soy débil. No, amados en el Señor. El Señor nos habla en esta hora que nosotros no debemos hacer un hábito si somos hijos de Dios. Él nos cambió nuestra mente, nuestra naturaleza, hermanos, en nuestra mente fue cambiada por el poder del Espíritu de Dios y hoy día buscamos hacer lo agradable, lo puro, lo santo, lo que es de buen nombre, lo que verdaderamente le agrada a Dios, porque eso fue revelado ahora por el Espíritu Santo de Dios que está en su palabra. Y en su palabra encontramos que hemos sido llamados y hemos sido puestos para buenas obras. El Señor bendiga en esta mañana su palabra en nuestras vidas y podamos darnos cuenta, podamos examinarnos nosotros mismos, no en vano. El apóstol Pablo lo dijo, examinaos a vosotros mismos. Usted que hoy en esta hora debe examinar su vida, si está en Dios, si estamos en la fe, si estamos en la voluntad del Señor, si estamos haciendo de acuerdo al propósito para el cual Dios nos llamó, para que se cumpla el propósito del Padre a través de enviarnos a su Hijo, para que hoy día nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es vida eterna en nosotros. Y esto es lo que Él ha traído a todo el mundo, para que el que cree, por eso que es importante, hay criaturas que deben entender. El mismo Nicodemo que está en este pasaje, cuando hemos tomado este versículo para hablar de su palabra, dijo, ¿cómo puedo yo hacer para alcanzar el reino de Dios? Si lo miramos, así también a muchas criaturas se preguntan, ¿cómo debo yo hacer? Voy a leer del versículo 2 de San Juan 3. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nace? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está la respuesta de Jesús. Hermano, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la criatura y se hace ver que hay una forma nueva de vida. Por eso decimos que el Evangelio es una forma de vida. Y esta es la que le agrada al Señor, esta es la que Él nos trajo a nuestras vidas por intermedio de este Espíritu Santo de Dios que nos ha revelado esta gracia. Qué importante, amados en el Señor, que podamos entenderlo, que hoy día podamos comprender que tenemos este don inefable. Vamos a sentir, como he leído esta nota, a medida que aumenta, dice esta nota, el avance del secularismo, los creyentes empiezan a sentir la presión social del entorno en cuanto a la imposibilidad de la manifestación pública de su fe. Si una persona ataca nuestra fe, eso es libertad de expresión. Pero si un cristiano proclama las verdades absolutas de la palabra de Dios, eso es intolerancia. En resumen, hemos pasado a ser un problema y ellos son aplaudidos, mientras promueven una agenda de inmoralidad constante. En medio de ese panorama hostil y amenazador, muchos cristianos pueden ser llevados a ceder
en sus convicciones y ser acallado por ideologías, líneas de pensamiento anticristianos y finalmente ceder a la presión. Por eso que es importante entender lo que la palabra del Señor nos dice. El verdadero creyente, el que ha recibido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, no cede. Quiero llevar la palabra del Señor, hermano, y recordar, como dije, a los mártires de la fe. Miremos a Esteban. Esteban, mientras predicaba la palabra del Señor, proclamaba la fe en Jesús, el reino de Dios. Los hombres sentían dolor en sus oídos y rechinaban sus dientes, los hacían sonar, hermanos, de odio, de enojo, y no fue suficiente y no pudieron sujetarse hasta que apedrearon a Esteban. Pero al apedrear a Esteban, no lo calló, no lo silenció. Fue hasta la muerte y mientras le apedreaban, él alzó los ojos al cielo y dijo lo mismo que dijo el maestro: no les imputes su pecado. Y mientras él miraba al cielo, vio los cielos abiertos y vio al trono del Padre con su Hijo a su diestra. Hermanos, el Señor bendiga nuestras vidas de modo que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a poder entender que el Señor nos ha dicho a través de su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, que seríamos aborrecidos por causa de Él. Esto es lo importante, que por causa de mi fe, por causa del nombre de Jesús, nosotros seamos perseguidos, seamos aborrecidos. Incluso algunos serán echados en las cárceles por causa del Evangelio. Y esto es lo importante, porque así como nosotros hoy día hablamos, tenemos que entender que el Señor dijo: yo estaré con vosotros. Tenemos otro pasaje en el Antiguo Testamento, donde José, por sus propios hermanos, la envidia los llevó a querer deshacerse de él, a matarlo, idear matarlo. No lo mataron, lo vendieron y llegó a Egipto, porque Dios está en todas las cosas. Y en todo lo que él vivió, Dios estaba con José. Y si hoy día nosotros, hermanos, somos nacidos, somos simiente de Dios y somos nacidos de Dios y permanecemos en la fe de Jesús, Él dijo y nos ha prometido hoy día en esta nueva dispensación de la gracia, Él nos ha dicho: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No temáis, porque yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Nos alienta el Señor a través de su misma palabra, a través de la doctrina de Dios dada a sus hijos, nos dice: yo estaré con vosotros. Aunque andes en valle de sombras de muerte, no temeré, yo estaré con vosotros. Miramos otro pasaje de aquellos hombres que verdaderamente abrazaron la fe, abrazaron al Padre, a Jehová. Hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos a Daniel y sus compañeros hebreos, hermanos, allí en el reino de Media y de Persia, allí donde estaba Ciro, hermanos, él guardó la fe, él no adoró la imagen, no se sometió a cosas, hermanos, que iban contra los principios de su fe. Él había comprendido que no debía adorar a ningún otro Dios que no sea su Dios. Hoy día es también donde tenemos que nosotros tener en claro a quién servimos, a quién adoramos, a quién debemos rendirle el tributo, hermanos, porque hemos logrado entender por el Espíritu y por su palabra que Él nos ha dicho que Él, solo Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de todo poder. No hay otro. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Que el Espíritu Santo de Dios nos haga comprender que el que ha nacido de Dios y es un verdadero creyente, no hace del pecado un hábito. Y si ha pecado, viene a las plantas del Señor, vamos delante de su presencia, somos reargüidos por su Espíritu y nos arrepentimos y le pedimos a Él. Y Él, como nos ha prometido y nos ha dicho que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si le confesamos.
Tenemos nosotros que entender que no podemos decirle, Señor, mira, tú sabes que soy débil. Tengo que decirle, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, he faltado a tu palabra. No he hecho lo que tú me has pedido, perdóname. Y este perdón no significa que mañana vuelvo y hago lo mismo y vuelvo a venir a pedir perdón. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, hermano, y nos va llevando por el camino que debemos andar. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a su pueblo que está esparcido alrededor de la tierra, del mundo entero. Donde estén sus hijos, allí esté su gracia, Señor, sustentándole. Allí esté el Señor, hermano, guardando a su pueblo. Que la palabra de Dios, hermano, nos lleve a meditar, a examinarnos a nosotros, para que entendamos que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Y no hacemos de nuestra vida, hermanos, habitual al pecado. El pecado no puede estar en nosotros. No puede vivir. Nosotros no podemos vivir para el pecado. Ya nuestros miembros ya no son más para el pecado, sino para la justicia, a través de la gracia que se nos ha sido dada. El Señor nos bendiga en esta mañana y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por esta maravillosa oportunidad de poder estar reflexionando a la luz de tu palabra, donde vemos que todo, Señor, se opone a tu verdad, a tu propósito, Señor, a todo lo que es de Dios. Padre, guarda tu iglesia, Señor, donde estén tus hijos, allí esté tu gracia siendo manifiesta en cada uno de nosotros, para que podamos resistir y estar en pie entendiendo, Señor, que tú ya lo has dicho y nos has recordado a través de tu palabra en esta mañana, que en el mundo tendremos aflicción, que ciertamente seremos perseguidos, pero por causa de tu nombre, por causa de tu palabra, como fue en aquellos días, hoy día también lo será. Pero tú has prometido estar con nosotros y nos has dicho, no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido, danos el reino. Y para ello tenemos que permanecer en la fe de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos en esta hora que tú guardes a tu pueblo, a los ancianos, Señor, de la iglesia. Guarda, Señor, a los matrimonios, guarda a los jóvenes, a las señoritas, Señor, aún los niños, sus mentes, guárdala, Señor, de todo aquello que se avecina, porque en tu palabra está escrito. Y debemos hoy día entenderlo, que estamos cerca, Señor, del glorioso día en que tú has de venir a buscar a los tuyos. Guarda aún aquellos que aún han de ser salvos, Señor. Te rogamos tu bendición por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.